generación si tú te crees más de lo que debes? Y la última característica. Es que es una generación venenosa. Es una generación que echa veneno por la boca. Es una generación que no tiene miedo de devorar a su prójimo. Dice ahí en nuestro capítulo de Proverbios 30, el verso 14. Dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La cuarta característica de esta generación malvada es que tienen una boca bien buena para triturar. Tienen una lengua muy larga. Tienen dientes afilados para criticar. Porque son buenos para criticar. Pero es una generación que aborrece a Dios, porque Dios aborrece la lengua suelta. Santiago nos dice, nos habla de la lengua, que la lengua puede prender un gran fuego de una cosita. ¿Por qué? Porque con una lengua suelta puedes provocar un gran problema y una cosa pequeña lo hacen grande. La generación de ahora, que le llaman la generación sentida. ¿Por qué? Porque si algo les dices, hacen un escándalo, publican en Facebook. Miles de seguidores, por una chispita se prenden. ¿No les ha tocado ver? ¿Cómo es que en Facebook, Eli, si algo te cae mal, lo publicas para dañar al otro y todo el mundo se cree tu mentira? Dice, no, yo no soy así, pero quiero mostrar que esta persona me defraudó y ponen la foto en Facebook de una persona y le inventan. Esta persona mató a su hijo, es un desgraciado y ahí están todos juntándose. Que se muera, juzguenlo, atrápenlo, desgraciado, malo. Y a veces son solamente mentiras. Todo YouTube a veces hace. Sí. ¿Por qué? Porque están dispuestos a devorar con la lengua, con la boca, con los dientes. Todo te critican desde la punta del pie hasta la cabeza. La generación de ahora está dispuesta con sus palabras, con su boca, a triturar, a desmenuzar, a hablar mal. Me estoy refiriendo a que hablan mal de la gente, a que a tus espaldas critican, a que son hipócritas. La generación de ahora te mira de una forma a tus espaldas. Bueno, yo creo que casi en todas las generaciones ha ocurrido eso, ¿verdad? Pero la de ahora dice, no dice nada más que hablan mal, sino dice, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. Dice que están dispuestos a hablar mal del otro. O sea que ya se vuelve un gusto devorar a la gente, se vuelve un gusto afilar sus dientes, sus colmillos y sus muelas para hablar mal de aquel que no les cae, para destrozar la dignidad de otro, para hablar mal. Y se juntan para hablar y para decir, ¿te fijaste cómo es? ¿Te fijaste lo que hizo? ¿Te fijaste? Y todo están criticando, todo están juzgando, nada les gusta, nada les parece. Tienen una lengua muy suelta y unos dientes listos para devorar a todo aquel que se deja. Y lo dice, ¿cómo me voy a dejar? Es que me dijo, pues ahora le digo. Es que me hizo, pues ahora le hago. Y es una lucha constante de dimes y diretes. Cuando la Biblia nos llamó a ser pacificadores. Pero esta generación busca el pleito. Busca la maldad. Busca destruir al otro. No nada más hablar mal, sino destruirlo. Destruir la reputación de la gente. Solamente por una cosa pequeña destruyen al hombre. Generación malvada porque lo maquina todo. Ay, me hizo esto. Pues ahora nosotros vamos a hacer esto. Hazte pasar por fulano y haz una página y desprestígialo. Ay, me cae gordo, vamos a poner en Facebook o en YouTube, vamos a hacer un video de que es así, es allá. ¿Cuántos youtubers, como dijo Isaac, no les ha pasado? ¿Cuántos pastores no lo han sufrido? En YouTube, pastores
que se dedican a la sana doctrina, a predicar. De pronto sale alguien haciendo un video atacándolos. Sacan un video diciendo, pastor fulano cayó en adulterio. Y a veces ni es cierto. Quieren desprestigiar al pastor. Quieren desprestigiar a los siervos de Dios. Solo porque les predica del pecado. Solo porque les predica la verdad. Ah, pastor exagerado. ¿Te fijaste el pastor lo que predicó? Y muchos así andan. ¿Te fijaste lo que hizo? Envenenan. Generación venenosa. Generación que destruye con la boca. Pero ¿qué dice Santiago? Santiago 3:6. Y vamos a ver Filipenses 2:14. Santiago 3:6. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina ¿qué? Todo el cuerpo. Santiago 3:6. 3:6. Contamina todo el cuerpo. El alma. Hubo una generación que murmuró, y cómo le gustó murmurar en la Biblia. Hay una generación en la Biblia que pagó muchas consecuencias por la murmuración. Hay una generación en la Biblia que murmuró en contra del siervo de Dios y la pagó mal. Y esa generación fue la generación que salió de Egipto. La generación de Moisés. La generación que vio los milagros. La generación que vio el poder y la mano de Dios contra Egipto, sacándolo. Pero dice que Israel, cuando iba saliendo de Egipto, cuando llegó al desierto, dice que empezaron a murmurar en contra del siervo de Dios. Dice que empezaron a murmurar en contra de Moisés porque no había agua. Dijeron, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, que Dios nos hubiera sacado acá a morirnos de sed. Entonces Dios le dijo a Moisés, con tu vara, golpea la peña para que salgan aguas. Y salieron aguas. Y dijo Moisés, porque Dios oyó la murmuración del pueblo y les da aguas. Pero después se quejaron por comida, no había pan. Y empezaron a murmurar en contra de Moisés y de Aarón, porque no había pan en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto, donde nos daban cazuelas de carne y pan y frutas y verduras. Y Dios les dio maná del cielo. Pero les dijo Moisés, porque Dios escuchó sus murmuraciones, les va a dar pan del cielo. Y bajó del cielo como si estuviera lloviendo, unos copitos que cuando tocaban el piso se hacían hojuelas de miel, dulces al paladar. Y les dijo Dios, ahí está, para que no murmuren, porque del que murmuran es de mí, no de Moisés, de Dios murmuraban. Entonces ya no murmuraron por pan, sino que volvieron a murmurar porque querían carne. Y empezaron a hablar mal de Moisés y de Aarón nuevamente. Es que queremos carne. El pan es muy ligero. Ahora queremos carne. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y Dios volvió a oír la murmuración del pueblo y le dice a Moisés, dile al pueblo que van a tener carne. En la mañana van a bajar codornices. Y dice, y no van a tener para un día, sino para 2, para 3, para 4, para 5, hasta que las echen por las narices. Y dice que así sucedió, hubo tanta codorniz y el pueblo tan aborazado que al comerla dice que estaban ya tan repletos que echaban los pedazos de carne por la nariz. Pero dijo Dios, porque no murmuran de ti, murmuran de mí. Dice la palabra de Dios en Éxodo 16, dice que Jehová oyó la murmuración del pueblo. Y ese fue su castigo. Dice, hasta que se harten, para que no vuelvan a pedir carne, hasta que se harten. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Moisés, el siervo de Dios, y contra el Dios Altísimo. Pero la última murmuración fue con el agua. Dice que murmuraron porque otra vez no había agua. Pueblo malvado, viendo los milagros de Dios desde que salieron de Egipto, no tuvieron temor de murmurar.
Y dice que ya en la última, desesperado Moisés por darle agua al pueblo, Dios le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés dice, Dios, ¿por qué me das este cargo? Este pueblo que es pesado, que no entienden. Dijo Moisés, ya estoy desesperado por este pueblo. Y le dijo Dios, habla a la peña para que les dé agua. Pero dice que en su humanidad, Moisés golpeó la peña como la primera vez en vez de hablarle. Y aunque brotó el agua para el pueblo, Moisés pagó un castigo por no obedecer a Dios, de hablarle, y no entró a la tierra prometida. Un hombre que sufrió la murmuración de todo el pueblo, una tras otra, tras otra, tras otra. Sufrió consecuencias. Y dice la Biblia que Moisés miró de lejos la tierra, pero no pudo entrar. Y todos los que murmuraron, dice que murieron en el desierto, porque Dios no iba a permitir darles esa gran bendición a aquellos que no obedecieron. Todos los que murmuraron cayeron en el desierto, porque el pueblo duró 40 años dando vueltas al desierto. Hasta que murieron toda esa generación. Porque la generación que entró a la tierra prometida fue una generación diferente, guiada por Josué, hijo de Nun. Esa generación no vio los milagros de Egipto, pero era el mismo Dios. Pero era una generación diferente. Fue una generación diferente la que entró a la tierra prometida. Ahora nosotros, ¿en qué generación queremos vivir? ¿O qué generación en tu generación tienes que hacer una diferencia? Noé hizo la diferencia. Enoc hizo la diferencia. Porque en un mundo que estaba apartado de Dios, dice que no caminó con Dios. Muchachos, hermanos, hay que hacer la diferencia en esta generación. Si en tu vida hay una característica de las que hemos mencionado, arrepiéntete. Porque esas generaciones son las que aborrecen a Dios. Son las características de una generación que no toma a Dios en cuenta. Si algo de esto hay en nuestras vidas, tenemos que tener cuidado. Tenemos que marcar una diferencia entre la generación que aborrece a Dios y la generación que ama a Dios. Aunque aquí estemos representados diferentes generaciones, tenemos que hacer una diferencia. Que tú seas aquel que haga la diferencia en tu generación. Que tú seas aquel que haga la diferencia entre los que son de tu misma edad. Que tú seas el que haga la diferencia y digas, Dios, yo quiero doblar mis rodillas. Yo quiero ser diferente a la generación que estamos viviendo. Dios, yo quiero ser otra persona. Yo quiero ser una persona que te adore, que te busque, que no sea altiva. Una persona humilde, una persona que te tome en cuenta, que no sea sabia en mi propia opinión. Lo podemos lograr. Pero aquí el chiste es que a Enoc nadie lo obligó a caminar con Dios. A Enoc vivió sus días con el amor hacia Dios. A Noé no lo obligaron a buscar a Dios. Él vivió una vida entregada a Dios y halló gracia. Abraham, considerado el amigo de Dios, Dios no obligó a Abraham a salir. Dios le ordenó y él obedeció. Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y Abraham obedeció. Se necesitan hombres y mujeres que hagan la diferencia en nuestras generaciones. Se necesitan hombres y mujeres que digan, Dios, yo quiero hacer la diferencia. Porque si tú no haces la diferencia, no venga Dios y te vaya a bajar lo soberbio. Termines humillado y siendo echado al infierno. Haz la diferencia. Otros necesitan contagiarse de Dios. Haz la diferencia. ¿Ya no salió de Santiago? No, ya está aquí.
es la santidad, la llenura de Dios, la humildad, la sencillez de corazón. ¿Por qué? Para que si un día Dios te da mucho, no dejes esa humildad. Si un día tienes una carrera, un carro, una casa, no dejes la humildad. No desprecies al que tiene poco. Ama a Dios. Busca la sabiduría de Dios y Dios va a prosperar tus caminos. Pero no seamos como estas generaciones y enseñemos a nuestras generaciones que vienen a buscar a Dios. Nuestros hijos, probablemente en el futuro nuestros nietos. Hay que ser una generación que busque a Dios para enseñar a las nuevas generaciones a buscar a Dios de todo corazón. Tiene que empezar en nosotros. Tenemos que empezar a hacer la diferencia. Vamos a orar.